Lo increíble fue revelado. El plomero expuso el sorprendente secreto oculto de mis hijos en el salón de nuestra casa. Estela siempre había creído que la lucha por proporcionar un futuro mejor para Pedro y Lucía estaría llena de sprites y falla. Aunque enviudó jóvenes, había abrazado su rol de madre soltera con una mezcla de esperanza y exasperación. Ser enfermera en un pequeño pueblo hispano era una verdadera hazaña, pero las cuentas y la presión de ser la roca de la familia la mantenían despierta cada noche, mirando el techo de su modesta casa. Las sonrisas de sus hijos eran su luz, pero la sombra de las preocupaciones económicas le pesaba como la muralla de un fuerte. Cuando el plomero llegó, a Estela le pareció un alivio temporal. La fuga en la cocina había sido solo un indirecto, una especie de pitido que clamaba su atención, pero pronto se tornó en la conversación que nunca imaginó tener. Con una sonrisa cálida y ojos que parecían haber visto más de lo que reflejaban, el plomero comenzó a arreglar la fuga mientras hablaban de lo cotidiano. Estela, presa de la frustración, comenzó a desahogar su corazón. Comenzó a hablar de su trabajo, de sus sueños marchitos y de cómo las oportunidades siempre parecían pasar de largo. Las familias en este barrio merecen algo más que una rutina cansina, dijo, su voz quebrándose al final. Quiero hacer algo, pero no sé cómo, ni si realmente puedo. Ella sabía que su situación no era única, pero el peso de su responsabilidad casi la ahoga. Fue entonces cuando el plomero, con un aire de sabiduría inesperada, la miró fijamente. ¿Alguna vez oíste hablar de la librería de tus padres? La pregunta le atravesó la mente como una flecha. Estela recordó ese lugar, un refugio de libras donde descubrió la magia de la lectura, un rincón lleno de risas y susurros. Tu familia dejó un legado, Estela. Esa librería fue el corazón de este barrio. Tuve una familia, una comunidad que se sintió perdida sin ella. La revelación encendió en Estela una chispa que había creído extinguirse. La idea de reactivar la librería no solo era un negocio, significaba reclamar sus raíces, reconectar con una parte de ella misma que había quedado relegada. Pero rápidamente el optimismo se vio manchado por la duda. ¿Podría hacerlo sola? La voz crítica de su mente empezó a murmurar. ¿Qué diría la gente? Una madre soltera, con 2 hijos a cuestas, se enfrentaría a un desafío monumental. ¿Y si fracasaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están. Entiendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con los días pasando, Estela decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Pedro y Lucía comenzaron a interesarse activamente en el proyecto. Sin embargo, el eco de las dudas aumentaba. La primera reunión sobre la reinauguración de la librería estuvo llena de murmullos despectivos, comentarios que herían. No puede ser posible que lo intentes, Estela. La fulminaron. ¿Y tus hijos? Se sentó en la silla, escuchando voces que resonaban como verdugos en su mente. ¿Era egoísta por buscar su sueño? La mirada de Pedro, confusa y preocupada, atravesó su corazón. Mientras la rabia y la inseguridad luchaban dentro de ella, el plomero volvió. Compartió secretos familiares que sellaron la conexión con su legado. En ese instante, la tensión creció. ¿Podría Estela enfrentarse a su propia historia, derribar las dudas y reclamar lo que era suyo? La presión le resultaba abrumadora. ¿Tendría la valentía para no solo abrir una librería, sino también enfrentar al pueblo y mostrarles lo que realmente eran capaces de lograr? La respuesta flotaba en el aire, pero su corazón aún temía la verdad. La historia apenas comenzaba. Estela observaba las estanterías vacías de la librería familiar. Cada rincón pareciera gritar por vida. Era un espacio que había sido un refugio, y ahora se sentía más como un mausoleo. La idea de no solo reabrirla, sino transformarla en un lugar vibrante, la abrumaba. Pero Pedro y Lucía se entusiasmaban cada vez que hablaban de ella. Esa chispa de curiosidad que brillaba en sus ojos le decía que este era más que un sueño personal, era un legado que deseaba construir con ellos. Sus días se convirtieron en una mezcla de preparación y autoconfrontación.
Estela dedicaba horas a investigar abastecedores de libros, costear la pintura y reparar las estanterías, pero en cada paso, la voz crítica volvía a sonar. ¿Cómo te atreves a soñar? ¿Y si solo te ridiculizan más? En momentos de quietud, sus pensamientos la invadían como sombras, haciéndola cuestionar su capacidad. Una mañana, mientras revisaba un inventario de revistas antiguas, encontró una carta amontonada entre las páginas de un libro de recetas. Era de su madre, escrita con su letra que solía recordar con cariño. Las palabras eran un bálsamo para su alma. Había consejos sobre vulnerabilidad, la fuerza que se encontraba en ser auténtica y una exhortación a nunca rendirse ante los obstáculos. Esa carta se convirtió en su mantra. No tengo tiempo para dudas, se repetía. Así que decidió actuar. Organizó una reunión con un grupo pequeño de amigos, responsables de otros negocios locales, con la esperanza de obtener su apoyo. Sin embargo, el temor se acentuó al verse rodeada de inseguridades. ¿Qué pasa si ellos también piensan que estoy loca por intentar esto?, pensó. Pero al abrir la boca, algo dentro de ella se encendió. Planteó sus ideas, su visión de una librería, que también fuera un espacio cultural, un punto de encuentro para el barrio. Las reacciones iniciales fueron mixtas, pero el aliento fresco que dio su presentación había rejuvenecido su espíritu. Algunos amigos la animaron, mientras que otros murmuraban con escepticismo. Estela comenzó a notar que cada palabra de apoyo parecía cortar un poco los grilletes de su ansiedad. No puedo esperar a escuchar los comentarios de quienes tienen la mente cerrada, reflexionó, sintiendo la necesidad de cambiar esa narrativa. Pedro y Lucía se involucraron. Ellos ofrecieron ayudar a pintar, a elegir la música que llenaría la librería, incluso comenzaron a hacer dibujos que querrían exhibir en las paredes. Verlos trabajar y soñar a su lado era un constante recordatorio de por qué debía seguir adelante. Tenía que motivarse no solo por ella, sino por el futuro que deseaba mostrarles. Con cada día que pasaba, la librería comenzaba a tomar forma y se sentía más viva. Sin embargo, la ansiedad continuaba acechando, especialmente cuando pensaba en la apertura. Ella sabía que el juicio de la gente sería abrumador. El miedo al rechazo había sido su compañero constante, pero estaba decidida a enfrentarlo. Una noche, al revisar las luces que parpadeaban en la librería, pensó en lo que había costado llegar hasta ese punto. En su mente resonaba la afirmación: «El miedo no puede gobernar mis decisiones». Así que ideó un plan audaz, una gran inauguración, una noche mágica de comunidad y celebración, donde mostraría su trabajo y la pasión por los libros que había heredado. Estela pensó con determinación en su interior. Había llegado el momento de demostrar que unos pocos pueden transformar mucho. Mientras los días se contaban hacia el evento, una sombra de incertidumbre volvió a cruzar su mente. El eco de aquel escepticismo todavía resonaba, pero ahora acompañada de una locura casi contagiosa, una necesidad de demostrar que su sueño era más fuerte que cualquier duda. El pulso aumentaba. Así, a medida que la fecha se acercaba, una revelación inquietante se instaló en su conciencia. ¿Y si, justo antes de la inauguración, algo hiciera que todo se desmoronara? El pensamiento la llenó de desasosiego y su determinación pareció vacilar. ¿Estaba realmente lista para enfrentar no solo la apertura, sino todo lo que vendría? La historia apenas comenzaba y el interrogante latía con fuerza. ¿Podría Estela enfrentar el juicio del pueblo y reclamar su lugar en él? Estela despertó esa mañana con una mezcla de expectativa y ansiedad abrumadora. El día de la inauguración se acercaba rápidamente, y a pesar de su esfuerzo, las dudas seguían acechando su mente. Se sentó a la mesa de la cocina, su taza de café humeante al lado mientras miraba por la ventana. Las hojas de los árboles danzaban con el viento y recordaron a su madre, quien siempre decía que el cambio era una oportunidad. Pero, ¿qué si el cambio que ella buscaba traía más que matices de esperanza? Mientras avanzaba en su organización, el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más palpable. La librería no solo representaba un sueño personal, sino también un símbolo del legado familiar. La sensación de ser responsable de su éxito o fracaso se intensificaba. No hay espacio para el error, pensaba cada vez que pulía los detalles finales. Esa mentalidad le impedía disfrutar el progreso. Así, lo que debería ser un momento de celebración comenzaba a sentirse como una carga. El día anterior a la apertura, Estela revisó una y otra vez la lista de tareas: flores para la entrada, música, bocadillos.
Sin embargo, su mente se desvió hacia un detalle insignificante, una lámpara que había decidido no usar en la decoración. ¿Podría eso ser un símbolo de lo que estaba a punto de hacer? ¿Dejar fuera algo importante por miedo a que no encajara? En un impulso, salió corriendo hacia la librería. La iluminación adecuada era fundamental, era un reflejo de su estado interno. Cuando llegó, el lugar estaba en silencio. Los colores recién pintados aún olían a novedad. En ese momento, se permitió un instante de reflexión. Cada estantería, cada rincón, era el eco de su historia personal. Volvió a pensar en su madre y cómo siempre había creído en ella, incluso cuando el miedo parecía paralizarla. Decidió que debía hacer las paces con su autoexigencia y la inseguridad. Era momento de explorar su autenticidad, de permitirse compartir su verdadero yo con aquellos que acudirían a la apertura. La mañana de la inauguración llegó y la ansiedad escaló a niveles que nunca había vivido. Aunque la librería parecía vibrar con la energía del potencial, dentro de ella surgían cuestionamientos que la sumían en la presión. ¿Estaba realmente lista? Se observó en el espejo. Eres Estela, has trabajado duro, lo mereces. Los primeros visitantes fueron llegando lentamente. Amigos, familiares y desconocidos comenzaron a adentrarse en el espacio. Cada saludo y sonrisa la llenaban de energía, pero su mente aún jugaba con el temor de que sus esfuerzos no fueran suficientes. La música suave llenaba el aire mientras ella respondía a las preguntas y mostraba su proyecto con orgullo. Sin embargo, su voz temblaba cuando intentaba explicar su visión, no por falta de contenido, sino por el peso emocional que la rodeaba. A medida que la tarde avanzaba, se unieron más y más personas. Entre risas y charlas, Estela notó cómo los niños se reunían en un rincón, absorbiendo los cuentos que ella había elegido, y cómo lo hacían entre ellos, mostrando una curiosidad genuina. Fue un indicio de que lo que había creado resonaba, no era solo su sueño, era un lugar donde otros podían también soñar. En medio de la celebración, se acercó a Pedro y Lucía que, con una sonrisa llena de complicidad, le hicieron notar algo inesperado. Algunos de los nuevos visitantes eran personas con las que había lidiado en el pasado, aquellos que habían sembrado dudas en su mente. El miedo le regresó con fuerza, por lo que decidió salir brevemente a tomar aire. Fuera de la librería, mientras el viento acariciaba su rostro, se sintió invadida por un caos interno. La ansiedad, los recuerdos de la crítica, todo convergía de una manera abrumadora. Fue justo ahí cuando vio a un viejo amigo de la infancia que se acercaba. Con sus ojos llenos de determinación y una sonrisa, le dijo: «Lo has hecho, Estela. Esto es increíble». En ese momento, su rostro se sintió invadida por un caos interno. La ansiedad, los recuerdos de la crítica, todo convergía de una manera abrumadora. Fue justo ahí cuando vio a un viejo amigo de la infancia que se acercaba. Con sus ojos llenos de determinación y una sonrisa, le dijo: «Lo has hecho, Estela. Esto es increíble». En ese momento, comprendió que no era el juicio de otros lo que definía su éxito, sino la autenticidad de su pasión. Respirando hondo, decidió entrar de nuevo. Era momento de abrirse a la experiencia y aceptar que la vulnerabilidad también era parte de su fortaleza. La inauguración había comenzado, pero dentro de ella, un nuevo capítulo estaba en proceso de escritura. Sin embargo, justo cuando apenas comenzaba a sentir ese cambio, la puerta se abría y, a lo lejos, una figura conocida entraba, trayendo consigo un desconcertante recordatorio de su pasado que amenazaba con derribar el espacio que con tanto esfuerzo había creado. Estaba realmente lista para enfrentar el juicio de su historia y las sombras del pasado que la acechaban. Estela respiró profundamente al cruzar la puerta de su librería. En la penumbra del espacio pudo distinguir la figura que había traído consigo una oleada de recuerdos. Andrés, su antiguo compañero de clase, un eco de su adolescencia que nunca había podido sacudirse del todo. Se sintió un instante paralizada, pero se obligó a avanzar, a mirarlo a los ojos. Había llegado el momento de enfrentarse a los ecos de su pasado. A medida que se acercaba, la risa y el bullicio a su alrededor se desvanecieron. La inseguridad se alzó en su pecho, retumbando en sus pensamientos. La última vez que había tenido contacto con Andrés, su mundo se había precipitado en un mar de dudas.
Él había sido una de las voces que, en su juventud, había amplificado sus inseguridades. No obstante, en ese instante sabía que ya no era la misma. «Estela», dijo él con un tono que oscilaba entre la admiración y la brecha del tiempo, «no puedo creer que finalmente hayas hecho esto». La calidez de su voz hizo que algo en el interior de Estela se agrietara y floreciera al mismo tiempo. Aquel era el prueba de que había avanzado, pero también un desafío a las memorias dolorosas que seguían presentes. «Gracias, Andrés», respondió ella, sintiendo que lo que solía ser un tropiezo emocional se tornaba en un desafío personal. Su historia no estaba definida por lo que había sentido en el pasado, ni por las palabras de alguien que apenas conocía. Estela decidió no esconderse, sino mostrar su verdadero yo. «¿Te gustaría una taza de café?», ofreció, invitándolo a un rincón acogedor de la librería. Ella había creado este espacio para sanar y compartir, y al hacerlo, se encontró dejando atrás las partes de sí misma que ya no le servían. Mientras preparaba el café, pudo observar a su alrededor. El lugar vivía. Conversaciones se entrelazaban, libros eran tocados y explorados, y los niños surgían entre las estanterías con sus ojos brillantes. Había logrado crear algo significativo. «¿Y qué te trae por aquí, después de tanto tiempo?», preguntó Estela, formándose un nudo. Las estanterías con sus ojos brillantes. Había logrado crear algo significativo. «¿Y qué te trae por aquí, después de tanto tiempo?», preguntó Estela, formándose un nudo en la garganta. Su curiosidad era genuina. El desafío no solo consistía en enfrentarse a él, sino también en entender su propia relación con los prejuicios que habían mutado en el tiempo. Andrés dudó un momento, como si sus palabras pesaban más que las librerías llenas de libros. «Siempre he sentido que te faltó un empujón, que podías haber hecho más, pero al verte aquí, me doy cuenta de que te limitabas por lo que otros pensaban». «No sé si me explico», confesó. El eco de su declaración resuena dentro de Estela. ¿Cuánto tiempo había utilizado para medir su valor a través de los ojos de otros? Cierto, había vivido en la sombra de esas críticas, sintiéndose atrapada en un ciclo de inseguridades. Pero en ese momento, con su librería rebosante de vida, sintió que la confianza comenzaba a anidar en su interior como un viejo amigo regresando a casa. «Es posible que haya estado ciega», respondía Estela, sintiendo que las palabras surgían distintas. «Pero no creo que haya sido solo por ti. Mi lucha ha sido interna. Y sí, he dejado que las opiniones ajenas definan mi camino». La conversación se tornaba en un acto de catarsis, no solo para ella, sino también para él. Antes de que pudieran adentrarse más en el naufragio emocional de sus respectivas historias, un murmullo se levantó en el ambiente. 3 visitantes comenzaron a murmurar en el fondo. Sus expresiones eran serias, y el tono estaba cargado de un aire inquietante. Estela giró su mirada, y los rostros le resultaban familiares. Eran aquellos que años atrás la habían rehuido por sus sueños considerados imprudentes. Un sentimiento de vulnerabilidad se instaló en su pecho. El viejo miedo la acechaba de nuevo. Ella podía sentir el impulso de retroceder, de resguardarse tras una fachada de confianza. Pero, infundida con esa nueva luz que había encontrado al reiniciar su conversación con Andrés, decidió lanzarse al desafío. Los ojos que la juzgaban no tendrían poder sobre su presente, y entonces, mientras se giraba de nuevo para enfrentar a Andrés, se dio cuenta de que no solo tenía que superar la mirada de los demás, también tenía que enfrentarse a su propia autoimagen. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Una figura más pasó al interior, un crítico literario que había desatado tormentas con sus reseñas. Estela sintió que el eco de su juicio resonaba en su mente, pero esta vez un conocimiento profundo florecía en su interior. No era el momento para rehuir, sino para reclamar su espacio y su voz. «El momento de la verdad había llegado», murmuró para sí misma. Enfrentarse a su pasado significaba también construir el futuro que había soñado. Era hora de dejar atrás las sombras, pero estaba dispuesta a luchar. ¿Podría alzar su voz para encontrar la libertad que tanto anhelaba? Estela sintió el sudor frío de la presión en su frente mientras observaba al crítico literario acercarse. Era un hombre de presencia imponente, sus ojos parecían atravesar las paredes de su librería y asomarse directamente a su alma.
Un roce sutil de temor cruzó su mente, pero su determinación comenzó a tomar fuerza. «Hola, Estela», dijo el crítico, su voz profunda y casi desafiante. «No esperaba encontrarte aquí. Supongo que has tenido que luchar con tus decisiones». La insinuación contenida en sus palabras era clara, y la indignación empezaba a brotar en el interior de Estela. «Si mis decisiones han sido una lucha, ha sido por encontrar lo que realmente quiero y no lo que otros esperan de mí», respondió ella, sintiendo como si su propia voz hubiesen sido afiladas con acero. No estaba dispuesta a dejar que su pasado dictara su presente, ni que él usara su historia como un arma para desestabilizarla. Andrés, que había estado callado hasta entonces, decidió intervenir. «Lo que Estela ha hecho aquí es admirable. Ha creado un espacio que refleja su visión y su fortaleza». Con esas palabras, notó que la mirada del crítico se tornaba inquisitiva. Una chispa de interés y sorpresa brilló en sus ojos. La interacción se convirtió en un juego de ajedrez emocional, y Estela se sintió afortunada de tener a Andrés a su lado. Podía ver que su apoyo ayudaba a construir una pequeña muralla contra el juicio implacable del crítico. No obstante, su mente se debatía entre la necesidad de defenderse y la duda que arrastraba como una sombra. Reuniendo fuerzas, se dirigió al crítico. «Tu opinión sobre mí y lo que he creado tiene menos valor del que piensas. Este lugar se enriquece con cada historia que se cuenta y cada persona que entra. He aprendido a luchar por lo que deseo y no superaré esos desafíos con miedo». La firmeza de su voz resonó en el aire, llenando la librería con una vibrante energía. Esto era nuevo, ella estaba exponiendo su esencia sin temor. El crítico, ante la proyección de su autenticidad, pareció retroceder un paso, procesando lo que acababa de escuchar. La tensión en la sala era palpable, y Estela sintió cada pequeño movimiento en su interior, preparándose para la posible reacción. La conversación dio un giro inesperado cuando uno de los hombres que había murmurado anteriormente se acercó a ellos. «¿Nunca te has preguntado qué pasaría si tu visión no era más que un sueño, Estela?», inquirió, su voz en un tono de burla. «¿No es un poco imprudente construir castillos en el aire?». Las palabras, aunque hostiles, resonaron con un eco de familiaridad. Era la misma crítica que había enfrentado en su adolescencia, el mismo cuestionamiento que había moldeado su inseguridad. Sin embargo, esta vez no se tambaleó. A pesar de la herida que estas palabras pudieran causar, se plantó firme. «Es probable que todos tengamos sueños que parecen lejanos», dijo con tono firme, «pero cada castillo se construye ladrillo a ladrillo». Ladrillo. Puede que no todos entiendan mi visión, pero no seré quien me detenga por ello. Los rostros de aquellos que una vez habían dictado su valor comenzaron a transformarse, sus miradas intercambiaban incredulidad. Una chispa de desafío iluminó el ambiente y Estela sintió cómo, lentamente, su confianza comenzaba a desplazar las dudas. Como si diera un paso hacia el futuro, miró a Andrés y luego al crítico, su voz resonando con claridad. «Hoy no me despido de mi sueño, estoy reclamando el espacio que me pertenece». Era más que un momento, era un hito en su camino. La tensión acumulada en la librería quedó suspendida en el aire. Pero mientras contemplaba las reacciones de los presentes, Estela supo que esto no era un final, era solo el principio de un enfrentamiento más complejo y quizás revelador. Su interior latía con la anticipación de confrontaciones futuras y la idea de que debía desenterrar otras facetas de su propia historia, otras voces que aún se quedaban en el silencio. Entonces, justo cuando la atmósfera se despejaba lentamente, el crítico habló nuevamente, pero ahora con un tono extrañamente interesado. «Si realmente crees en tu visión, quizás sería interesante discutirla en un ámbito más amplio, Stella. ¿Qué te parecería una presentación en el próximo evento literario de la ciudad?» El corazón de Stella palpitó al escuchar esas palabras. Un caleidoscopio de emociones se agolpó en su pecho. Era la oportunidad que siempre había deseado, pero también un nuevo reto que amenazaba con despertar nuevos temores. Sin embargo, sabía que esta vez no podía dar un paso atrás. El eco de la propuesta del crítico resonó en la mente de Stella como un tambor lejano, vibrando con posibilidades y miedos. La librería, que hasta ese momento había sido su refugio, ahora parecía un escenario donde se jugaría su destino. ¿Estaba realmente lista para presentar su visión ante una multitud?
La presión de sus propios estándares se multiplicaba. Su mente empezó a correr, imaginando el evento literario, las miradas de desaprobación, los murmullos despectivos que de tanto en tanto había llegado a escuchar. Pero había algo diferente esta vez. Estela ya no era la misma. Con cada intercambio había llegado a entender que no podía dejar que la opinión ajena definiera su fortuna. Esa era una lección aprendida lentamente, atravesada por la lucha, como un fuego que iba formando la barra de acero. Ponderó la cuestión, absorbiendo la determinación que había forzado a florecer en su interior, un brote en medio del desierto de su inseguridad. Sí, pensó, tengo algo que decir y será escuchado. ¿Cómo puedo prepararme para esto?, se preguntó. Esa pregunta se desdoblaba en su mente como un rompecabezas. Había mirado libros, escudriñado historias y obras de autores desde el inicio de su viaje, pero ahora necesitaba algo más que un conocimiento teórico. Era su pasión la que debía llevar la voz de sus palabras y la energía de su propósito. Allí, en esa presentación, no solo se jugaría el futuro de su librería, sino también la validación de su propia existencia. Lo que he vivido, las historias de las personas con las que he compartido este espacio, eso es lo que tengo que mostrar, se dijo, sintiendo cómo su pulso empezaba a acompasarse con un ritmo de empoderamiento. Era un momento crucial. Tenía que transformar su relato personal en una narrativa que inspirara y empujara a otros a valorar sus sueños. Andrés, que había estado observándola en silencio, pareció comprender el torbellino emocional que la envolvía. Se acercó y, en un susurro, la alentó. Prepárate como lo has hecho siempre, como si estuvieras creando un espacio en esta librería. Deja que las historias fluyan, que tu voz hable. El apoyo de Andrés era un ancla en ese océano de inseguridades. No la abandonaría. El determinante camino hacia su realización era algo que debían andar juntos, aunque a menudo lo hicieran de maneras dispares. Esa noche, trabajando en su discurso, se sumergió en los recuerdos de su infancia literaria, el eco de las páginas de los libros que había devorado. Sin embargo, también se vio obligada a hacer espacio para sus miedos, permitir que se manifestaran y ver qué tenía que ofrecerles. Cada nuevo recuerdo era un ladrillo en la construcción de aquel castillo. Se sentó frente a su computadora, contemplando con firmeza el cursor parpadeante, que parecía reírse de su indecisión. ¿Cómo decirlo todo? Las primeras palabras fluyeron como agua cristalina, una mezcla de anhelos, retrocesos y logros. Escribió sobre su elección de caerse y levantarse, sobre cómo su librería se había convertido en un refugio no solo para sus sueños, sino para aquellos de los demás. A medida que el texto se desarrollaba, también lo hacía su confianza. A la mañana siguiente, una sutil emoción la invadió. Ya no era solo la crítica del reconocido literato lo que podría pesarlo todo. Esta era ahora una película en la que había tomado las riendas, y el papel de protagonista le pertenecía a ella. A medida que se acercaba la fecha del evento, Estela contempló las miradas que la rodeaban. Deseaba que su mensaje resonara aún más allá de las palabras, que su experiencia pudiera ser un faro para otros. Había una historia por contar que iba más allá de su propio relato, una invitación a visibilizar la lucha y el coraje en seguir adelante. Ese mismo día, cuando miró por la ventana de la librería y vio el cielo nublado, se dio cuenta de que era un signo. Las tormentas forjan los arcoíris. Así que lo abrazó. No había vuelta atrás. Había llegado el momento de dar el primer paso hacia los focos, de enfrentar el futuro con la decisión firme y la mente abierta a la espera de lo inesperado. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietud la llevó a la pregunta que se colaba en su mente. ¿Sería capaz de enseñar, no solo hablar, y que sus palabras pudieran realmente cambiar a alguien? Esa incertidumbre se convirtió en un reto crucial, un desafío que se apoderó de ella justo antes de que la línea entre el éxito y el fracaso se difuminara. La vida, aún repleta de lecciones por aprender, le esperaba en la puerta del evento. Mientras preparaba su discurso bajo la tenue luz de la librería, miró a su alrededor y entendió que cada rincón guardaba una historia que necesitaba ser contada. Hoy, aquí y ahora, es el comienzo, se prometió.
Pero justo antes de perderse los preparativos finales, el timbre de la puerta sonó, cortando su reflexión. La figura que entró la hizo detenerse. Era uno de los críticos literarios más temidos y respetados de la ciudad, conocido por su cruda sinceridad en sus reseñas. Su mirada la atravesó, y en su silencio, Estela entendió que su jornada apenas comenzaba. Estela sintió que el aire se volvía denso a su alrededor mientras el crítico se acercaba. La fragorosa calma que la había envuelto durante días se disipó, dejando lugar a un aluvión de emociones. Era un momento de revelación, no solo del audaz crítico que había cruzado la puerta, sino también de su propio viaje de autodescubrimiento. La idea del público y su juicio se materializaba de manera tangible, como si el mismo crítico estuviese demandándole una performance. ¿Me has preparado una sorpresa?, preguntó, su voz grave resonando en la librería. Estela sintió que su pulso se aceleraba, pero a pesar de la incertidumbre, recordó el ardor de su propósito. Tenía que responder, no como una librera intimidada, sino como la narradora que había empezado a construir. Estoy trabajando en algo que creo que tiene el poder de inspirar, se atrevió a decir, apenas logrando ocultar el temblor en su voz. El crítico asintió, observando cada rincón de la librería, como si tratara de entender la esencia de lo que había en ella. Su mirada finalmente se centró en Estela, y lo que ella vio fue más que una crítica, vio un remitente de desafíos. Era hora de despojarse de los temores y abrazar la oportunidad de crecer. La idea del evento comenzó a tomar forma en su mente, y el temor dio paso a una creciente convicción. Estela decidió que cada palabra debía ser un reflejo de su propia vida, su propia lucha, las dificultades que había enfrentado y las victorias que había arrancado de la adversidad. Pero también sabía que para eso debía mirar dentro de sí misma y desnudarse ante sus propias verdades. Decidió que empezaría su discurso con una historia personal, una historia de cómo la librería no había sido siempre un refugio, sino un lugar en el que encontró su voz entre libros empolvados y sueños olvidados. A medida que esbozaba lo que quería expresar, el crítico continuaba en silencio, observando y quizás esperando. Una idea fulgurante cruzó su mente. Si iba a ser escuchada, debía integrarse profundamente con su audiencia, no solo compartir su viaje, sino abrir un espacio para que otros, un lugar dentro de... Ella se iluminó y comprendió que su narración no podía ser egoísta. La vida de otros debía entrelazarse con la suya, porque cada libro, cada rincón del establecimiento, albergaban historias que necesitaban ser reveladas. Con el esbozo de su discurso cada vez más claro, Estela se detuvo a considerar su propia disposición emocional. El proceso de compartir su verdad no solo era liberador, sino también aterrador. La vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza, y ese riesgo lo llevaba implícito cada vez que un autor se atrevía a escribir. En medio del torbellino mental, Estela recordó a sus más fieles clientes, a aquellos a quienes había aconsejado dar pasos hacia sus propios sueños. Si ellos pueden, yo también, se repitió. Con un nuevo sentido de propósito, se sintió decidida a infundir su historia de resiliencia en su discurso. Quería que su culo estuviera en la silla del crítico, no como alguien juzgado, sino como la narradora que tenía un legado. La presencia del crítico se ubicó en su mente como un aliado en el camino, alguien que no solo podía juzgarla, sino también abrir puertas con sus palabras. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido para prepararla para este momento. Cuando el crítico se retiró, Estela se sintió renovada. No debía solo hablar, debía enseñar, debía inspirar. Con la claridad de intención, se obligó a salir de su zona de confort, a permitir que sus miedos la guiaran hacia un propósito más grande. Sin embargo, justo cuando empezaba a visualizar su éxito, su mente recordó el desafío que aún le aguardaba. ¿Cómo lograr que sus palabras resonaran verdaderamente? En ese instante de epifanía, sonó el teléfono. Al contestar, una voz familiar la interrumpió. Era Andrés, quien con una simple pregunta la hizo tambalear nuevamente. ¿Estás lista para lo que viene? La duda resurgió, afilada como un cuchillo. La verdad era que el camino hacia el escenario no solo pedía valentía, sino también claridad en su mensaje. Cada pregunta y respuesta se entrelazaron en su mente. ¿Podría ajustarse a las expectativas, transmitir su pasión y mantener su esencia al mismo tiempo? La incertidumbre, como una sombra, se cernía sobre ella, haciéndola tambalear. Al colgar, una sensación de urgencia la invadió. No podría evitar aquello que la desbordaba. Se dio cuenta de que el momento decisivo no solo era un discurso, sino un viaje hacia el conocimiento sobre sí misma.
Quería salir ahí adelante y no solo ser escuchada, sino ser comprendida. Estela decidió que estaba lista para enfrentar cualquier respuesta, tanto positiva como negativa. El verdadero reto no sería solo en hablar, sino en conectar. Y en ese instante, un nuevo cuestionamiento brotó en su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su propio estilo por complacer? El evento estaba a la vuelta de la esquina, y la respuesta podría definir su carrera en la literatura. Mientras la vida en la librería transcurría, una epifanía le envolvió. ¿Podría convertirse en la voz de aquellos que aún no se atreven a hablar? La invitación estaba abierta, y una excitante incertidumbre se mezclaba con el sobresalto. Tenía que descubrirlo. Había que enseñarle al mundo lo que un libro podía hacer. Y así, con determinación, se dirigió a su trabajo, dispuesta a desvelar la esencia que se encontraba oculta en su corazón. Estela se adentró en su librería, cada paso resonando como un eco de sus nervios. La luz del sol atravesaba las ventanas, dibujando patrones sobre el suelo, pero su mente estaba atrapada en una espiral de pensamientos que la mantenía en la penumbra. Se sentó en su escritorio, observando la familiaridad del lugar que había sido su refugio, y sintió que cada libro a su alrededor la observaba también, como si esperaran de ella el relato que habían presenciado en silencio. La presión de necesitar ser auténtica la mantenía inmóvil. ¿Cómo podía transmitir su verdad de manera que resonara en otros? ¿De qué manera podía dar voz a sus experiencias y al mismo tiempo invitar a las historias ajenas a ocupar espacio en su narrativa? La lámpara de escritorio, un regalo de su abuela, iluminaba un cuaderno en blanco frente a ella. Decidió que la mejor manera de comenzar sería con un simple ejercicio de escritura. Atraída por la idea de dar un paso hacia adelante, tomó una pluma y dejó que las palabras fluyeran. Empezó con un esbozo de su infancia, con recuerdos de cómo había encontrado consuelo en las páginas de libros que sus padres le leían. Mientras escribía, la identificación con esos momentos la hizo reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Sin embargo, también hizo surgir preguntas inquietantes. ¿Cuántas veces había dejado que los miedos la paralizaran antes de manifestarse en voz alta? Esa certeza de que su relato importaba se apagaba y se encendía en su interior, como una estrella que titila. Se dio cuenta de que en su búsqueda de ser comprendida había olvidado lo más fundamental, la autenticidad. Había estado tan centrada en complacer al crítico y ganar su aprobación que descuidaba su propio camino, sus propias verdades. Este descubrimiento era en sí mismo una victoria personal, un nuevo enfoque hacia su discurso. Con cada palabra que plasmaba en la hoja, se sentía más empoderada. Su historia no solo sería un eco de sus desafíos, sino una invitación a la empatía, un hilo conductor entre sus vivencias y las de aquellos que pudieran escucharla. Había una fuerza en la vulnerabilidad, y por fin podía ver la belleza que emergía de aceptar sus luchas. En ese proceso de escritura, comenzó a esbozar la idea de incluir diferentes voces en su discurso, narrar cómo había llegado a ser la librera que era. Al hablar de su relación con los clientes, sentía que se formaba un vínculo vital con su audiencia, creando un puente en lugar de un monólogo. Se imaginó interactuando con ellos, escuchando sus propias historias, en lugar de simplemente hablarles. Este enfoque la liberó de la carga del miedo al juicio. El reloj en la pared sonó, sacándola de su mundo interno. El tiempo no cesaba y el evento se acercaba rápidamente. Estela sabía que debía practicar su discurso, pero en lugar de solo memorizar palabras, decidió realizar una pequeña presentación en su librería, invitando a algunos clientes para escuchar su ensayo inicial. Sería una oportunidad para compartir su visión y, más importante aún, en ese espacio íntimo, recibir también sus reacciones y opiniones. Con la decisión tomada, el corazón de Estela palpitaba con una mezcla de emoción y temor. Era el primer paso tangible hacia su intervención, un acto que, si bien la exponía, también la conectaba de manera profunda con las historias que habían florecido en la librería. Cuando llegó la noche de su práctica, el ambiente era eléctrico. Estela respiró hondo y se miró en el espejo durante un largo momento, buscando ese reflejo que representaba no solo la librera, sino la narradora en la que estaba transformándose. La inseguridad todavía pululaba en su interior, pero ahora era un impulso a ser transparente. Los rostros familiares comenzaron a aparecer frente a ella, y una sensación de calidez la envolvió. Sin embargo, al momento de comenzar, se dio cuenta de que había mucho más en juego que un simple discurso.
Había un viaje de autocomprensión que estaba altamente enraizado en el eco de sus palabras. Al abrir la boca, otra pregunta surgió en su mente, esta vez con una agudeza aún más penetrante. ¿Qué pasaría si no lograba transmitir su mensaje de la forma que deseaba? Esa incertidumbre amenazaba con desmoronar la resiliencia que había cultivado, pero en vez de permitir que la duda la dominara, decidió convertirme en su aliada. Esa noche se definiría mucho más que su futuro como narradora, era un paso hacia lo desconocido, un preludio a lo que podía desafiar las expectativas y producir un nuevo sentido de identidad. Estela estaba lista, y mientras el primer cliente se acomodaba, el silencio del momento no era ensordecedor, sino un propulsor hacia su descubrimiento personal. Ponderando todo lo que había aprendido, sentía que el verdadero reto aún estaba por llegar. Cuando culminara su práctica, habría un momento crucial al final, una conversación abierta sobre lo que habían sentido, una prueba en la que descubrir lo que realmente resonaba y lo que podía transformarse. Si quería ser la voz del cambio, tendría que estar lista para escuchar. Y en ese instante de preparación, una revelación le llegó a Estela. El verdadero desafío es descubrir su propia voz y estar dispuesta a dejarla ser escuchada sin miedo a lo que eso pudiera significar. Sin embargo, había algo aún más inquietante que la podía llevar a un escenario completamente diferente. Una voz en su mente susurró, ¿qué pasaría si lo que tenía que revelar era algo más grande de lo que imaginaba? El murmullo emanaba del público pequeño pero atento que se había reunido en la librería. Estela, de pie ante ellos, podía sentir cómo su corazón latía en sincronía con la expectativa en el aire. La penumbra de sus dudas seguía acechándola, pero había decidido que era el momento de desafiar las sombras que durante tanto tiempo la habían mantenido cautiva. Comenzó a hablar con un tono que, aunque era firme, demostraba su vulnerabilidad. Las palabras fluyeron con la riqueza de sus experiencias, compartiendo fragmentos de su vida, de los retos y las alegrías que habían dado forma a su viaje. Mientras avanzaba en su narrativa, se dio cuenta de que ya no estaba sola en esta experiencia. Sus clientes sonreían, asentían y en algunos casos compartían miradas de complicidad que la llenaban de energía renovada. Había un poder en abrirse, en ser honesta sobre sus miedos y anhelos. La respuesta del público la sorprendía en cada pausa que hacía. Las historias de otros comenzaron a tomar vida en su mente mientras escuchaba fragmentos de sus vivencias. Equiparada con su propia lucha, Estela entendió que el intercambio de experiencias es lo que crea comunidad y significado. Sin embargo, su mente se mantenía alerta, cuestionando si estaba siendo lo suficientemente clara, si había logrado conectar verdaderamente. La conversación abierta al final de su práctica fue la parte más reveladora de la noche. A medida que los comentarios brotaban, se dio cuenta de que había logrado crear un espacio seguro donde todos estaban dispuestos a compartir sus verdades. La ansiedad que anteriormente la había invadido se transformó en una curiosidad genuina por escuchar estas historias ajenas. La adrenalina de su nerviosismo se opacó en comparación con la súbita claridad. Su voz no solo servía para contar su historia, sino que se había convertido en un salvoconducto para que otros se abrieran también. Uno de los clientes, un hombre de mediana edad, rompió a hablar sobre la pérdida de su madre y cómo había encontrado consuelo en los libros que él y ella compartían. Al escucharlo, Estela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Existe tal belleza en la fragilidad humana, pensó, en aceptar que ambos habían atravesado ojos de soledad y que sus caminos, aún distintos, estaban entrelazados por emociones universales. Las conversaciones se extendieron más allá de la noche. Con cada encuentro, Estela se dio cuenta de que había adquirido una habilidad nueva: extraer historias significativas de sus clientes, cada una iluminando su propia experiencia como librera. Aquello era más que un trabajo, era un llamado a crear conexiones auténticas. Ya no era una simple prestadora de libros, era una narradora de la vida misma. Sin embargo, a medida que se sumergía más en este mundo de relatos y vulnerabilidad, un temor subyacente comenzaba a emerger. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a abrir su vida a los demás? La autenticidad que había buscado ardía con fuerza, pero sin embargo, la idea de perder la privacidad seguía acechándola. El siguiente paso en su evolución profesional parecía claro: debía establecer los límites que necesitaba para proteger su esencia.
pero, al mismo tiempo, sentía la presión de expandir su alcance y compartir su mensaje con un público más amplio. Mientras pensaba en la próxima presentación, en el fondo de su mente resonaba una inquietante pregunta: ¿cómo equilibrar la entrega emocional sin perder su identidad en el proceso? La noche culminó con promesas de regresar y charlar de nuevo, pero cuando la última luz de la librería se apagó, Estela sabía que todo lo que había aprendido apenas era la punta del iceberg. Su camino estaba lleno de decisiones difíciles que conservarían su voz mientras la mostraba a otros. En la penumbra silenciosa de la librería vacía, entendió que estaba lidiando con algo más grande que solo su deseo de ser escuchada. Se adentraba en un territorio donde cada historia podría influir en la suya propia. Y en ese momento decisivo, el eco de las palabras susurradas se repetía en su mente. ¿Cuál sería el verdadero precio de esta visibilidad? Mientras la mañana asomaba, se preparaba para enfrentarse a los secretos de su propia historia. La revelación que había comenzado a explorar prometía ser mucho más compleja de lo que había anticipado, y su búsqueda por lo oculto apenas empezaba. Estela se encontraba en un punto de inflexión. Había dado pasos significativos hacia su sueño, y la librería no solo era un refugio, sino también un símbolo de su resiliencia y crecimiento. A medida que los días transcurrían, cada vez más personas entraban, no solo para comprar libros, sino para compartir sus historias y conectar en un nivel más profundo. Sin embargo, Estela sentía que había más en juego que una simple apertura de su negocio. Había un deseo oculto de dar voz a aquellos que aún no se atrevían, y la invitación a la presentación literaria del Tríptico resonaba como una oportunidad para expandir esa influencia. Con el evento acercándose, el eco de sus dudas aún resonaba en su mente. ¿Seré capaz de transmitir lo que realmente siento?, se preguntaba mientras se sentaba a escribir su discurso. Pero, a diferencia de antes, esta vez su incertidumbre no la paralizaba, en su lugar la impulsa y la motiva. Comenzó a recordar todas las veces que había estado al borde de rendirse y cómo había decidido levantarse. Cada uno de esos recuerdos se transformó en palabras escritas en el papel, tejiendo una narrativa que resaltaba sus logros y desafíos, pero que al mismo tiempo era un espejo de las luchas de muchos. El día del evento llegó y, a pesar del nerviosismo que podría haberla abrumado, había una sensación de propósito que superaba cualquier temor. Mientras se alistaba en la librería, rodeada de libros y el murmullo de la comunidad que se había formado en torno a ella, supo que había logrado construir un espacio donde las almas podían encontrarse y sanar. Aquel no era solo su evento, era el momento en que todos los que creyeron en ella y en su visión por una librería abierta al diálogo podrían sentirse representados. Mientras se adentraba en el escenario, sintió que su corazón latía al ritmo de las voces. La apoyaban desde el público. Comenzó a hablar, articulando sus palabras con una pasión renovada. Estela compartió su historia, cómo cada caída había sido un paso hacia un sueño más grande, una red de historias que conectaban las vidas de todos los presentes. Su voz se volvía más fuerte con cada frase, resonando en los rincones de la sala. La presentación culminó en una ovación prolongada, acompañada de sonrisas y lágrimas de conexión genuina. Aquello no solo marcó un hito en su carrera, sino que también selló un pacto con su comunidad. La librería era un lugar de encuentro, un espacio donde cada voz contaba. Las historias compartidas crearon un hilo que entrelazó a todos en el salón, y Estela entendió que su vida había cobrado un nuevo significado. Después del evento, las interacciones no se detuvieron, gente acercándose a ofrecerle más apoyo, dispuestos a compartir cómo su historia había resonado con la suya. Sucumbir ante las expectativas ajenas ya no parecía una opción viable. Entendió que los desafíos se convertirían en oportunidades siempre que mantuviera su autenticidad. Unos meses más tarde, mientras observaba la evolución de su librería, Estela se sintió bastante cómoda con su papel en la comunidad. La tienda vibraba y se llenaba de eventos interculturales, espacios de diálogo y talleres literarios. La seguridad que había encontrado en sí misma trascendía, y su voz se había elevado como una fuente de inspiración para otros. Un día, mientras organizaba un nuevo estante, entró una madre con su hija. La niña sostuvo un libro entre las manos y miró a Estela con ojos brillantes. ¿Puedes contarme la historia de este libro?, preguntó con inocencia.
Estela, reconociendo su propio viaje, sonrió y se agachó a la altura de la pequeña. Respondiendo, la invitó a formar parte del legado que estaba construyendo, no solo con palabras, sino con experiencias compartidas. Así, Estela, la madre soltera convertida en librera visionaria, había conquistado sus miedos. Su transformación personal se consolidó no solo en el ámbito profesional, sino en su comunidad, donde ahora se sentía anclada. Había demostrado que cada lucha puede ser un puente hacia la conexión, y sus antiguos miedos habían sido desmantelados por la fuerza de su crecimiento. Un mensaje claro quedó resonando al cesar la trama de su historia. Emprender es vivir auténticamente, es permitir que otros vean su luz a través de sus propias sombras. Con este logro tangible y su voz firme, Estela sabía que el futuro esperaría por nuevos desafíos, pero esta vez los tomaría con una confianza renovada y una visión clara de lo que realmente quería construir. No esperen ni un segundo más para suscribirse. Es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal. Necesitan estar al tanto de estas historias de superación personal que inspiran a seguir adelante en cualquier desafío. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas conozcan estas historias. Historias emocionales. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta hermosa conclusión. El cambio comienza aquí.